Hola a todos. Vamos a sumergirnos directamente en este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un día que, francamente, trae muchísima tela que cortar. El 16 de mayo de 2026. Hay tantas cosas pasando a la vez en la escena internacional que puede parecer un rompecabezas gigante. Pero no hay problema, para eso estamos aquí. Vamos a estructurar toda esta cascada de noticias basándonos puramente en los datos, para entender exactamente qué está pasando en el mundo sin perdernos en el ruido de fondo. Y para que todo esto sea mucho más fácil de digerir, vamos a dividir nuestro recorrido en 4 áreas clave. Primero, las alianzas globales cambiantes. Segundo, los puntos críticos y la acción militar. Tercero, las amenazas emergentes para la salud. Y para terminar, el impacto en la sociedad, la economía y la cultura. ¡Vamos a ello! Empezamos con la primera parte, las alianzas globales cambiantes y ese triángulo de poder. Vale, entremos de lleno en esto. Fijaos en las maniobras diplomáticas al más alto nivel que se están dando ahora mismo entre Estados Unidos, China y Rusia. Es que literalmente están redefiniendo el tablero de juego mundial. Tenemos un contraste brutal aquí. Por un lado, el viaje a Pekín del presidente estadounidense Trump, que ha estado lleno de, muchísima pompa y grandes gestos públicos. Pero según la prensa asociada, la realidad es que ha habido muy pocas concesiones económicas reales. Y claro, todo esto ocurre mientras en casa la presión por la inflación sigue subiendo como la espuma. Y justo después de esta visita, el Kremlin anuncia que Putin y Xi Jinping han cerrado una cumbre de altísimo nivel. ¿El objetivo de esta otra reunión? Pues consolidar sus lazos regionales y buscar la forma de sortear los actuales bloques comerciales. En fin, dos estrategias totalmente distintas ocurriendo casi al mismo tiempo que nos muestran cómo las grandes potencias intentan asegurar su porción del pastel. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es el revuelo que ha causado a una frase muy concreta. Ese comentario público sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, refiriéndose a ello literalmente como una muy buena ficha de negociación en las charlas con Pekín. Ha encendido las alarmas y ha provocado una profunda ansiedad geopolítica en toda Asia Oriental. Así que el punto clave aquí para nosotros es ver cómo ese lenguaje puramente comercial se mezcla con la estrategia diplomática y cómo algo así tiene repercusiones instantáneas en la sensación de seguridad de toda una región. Tremendo. Pasamos a la segunda sección. Echémosle un vistazo a los puntos críticos y la acción militar, en definitiva, la seguridad global. Porque claro, mientras la diplomacia mueve los hilos a nivel macro, los ejércitos sobre el terreno están maniobrando de forma muy activa para asegurar el control del mapa. 326. Quedaos con ese número. 326 días es exactamente lo que ha durado el despliegue del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. Su regreso a Norfolk, en Virginia, marca el final de una misión que ha roto absolutamente todos los récords de tiempo. Y no solo eso, su grupo de ataque acaba de recibir la mención presidencial de unidad. Para que nos entendamos, es el honor más alto que puede recibir una unidad militar, y se lo han otorgado por sus acciones de combate en el Mar Caribe y Oriente Medio. O sea, estamos hablando de un nivel de presencia militar sostenida a una escala francamente sin precedentes. Y si miramos hacia otra zona caliente del mapa, nos encontramos con un concepto bastante, peculiar. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, el régimen iraní ha montado una especie de sistema de peaje en pleno estrecho de Hormuz, pero lo han camuflado bajo el nombre de pólizas de seguro marítimo. En la práctica, ¿qué significa esto? Pues que obligan a los buques de carga que pasan por allí a pagar unas primas para, básicamente, garantizar que no les van a atacar. Es una jugada supercalculada para saltarse el bloqueo naval estadounidense. Fijaos cómo utilizan un término financiero de toda la vida para ocultar lo que en realidad es una táctica puramente militar y de control marítimo. Y el ritmo de las acciones militares sobre el terreno no frena. En una secuencia súper rápida de ataques selectivos, hemos visto cómo las fuerzas de Estados Unidos y Nigeria confirmaban la eliminación de Abu Bilal al-Meinouki, un líder importantísimo del grupo Estado Islámico en África Occidental. A la vez, en Oriente Medio, el ejército israelí ha eliminado a un alto comandante de Hamás en Gaza. Y de forma simultánea, varios ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano han dejado 6 víctimas mortales, y esto apenas unas horas después de que se acordara una extensión del alto el fuego bastante frágil. Todo esto está pasando mientras continúan unas intensísimas conversaciones de seguridad a puerta cerrada en Washington sobre la situación en la frontera libanesa. Bien, cambiamos de tercio. Vamos con la tercera parte. Las amenazas emergentes para la salud global, o lo que es lo mismo, los frentes biológicos. Dejamos a un lado las fronteras físicas por un momento, porque mientras los ejércitos pelean por territorios, los expertos en salud están librando unas batallas igual de críticas contra enemigos microscópicos que no vemos, pero que son igual de devastadores. Esta alerta nos muestra una situación de alarma máxima. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la epidemia de ébola como emergencia pública en la República Democrática del Congo y en Uganda. La cosa es muy seria porque el virus se está propagando súper rápido en grandes ciudades, concretamente en Kampala y Kinshasa. Y lo peor de todo, lo verdaderamente preocupante, es que para esta cepa específica, la Bundibugyo, a día de hoy no hay ni vacunas ni tratamientos aprobados. Es una situación crítica sin duda.
Y ante este tipo de retos sanitarios es fascinante ver cómo diferentes países toman caminos radicalmente distintos. Por ejemplo, en Canadá, en la Columbia Británica, acaban de detectar su primer caso de hantavirus y la respuesta ha sido tajante: aislamiento clínico estricto y vigilancia máxima. Pero luego miras a Singapur, en un ámbito distinto de la salud pública, y acaban de dar un giro súper progresista. Han anunciado que a partir de hoy, las personas que consuman drogas por primera vez y pidan ayuda voluntariamente ya no van a ser encerradas en centros de detención de forma obligatoria. En su lugar, van a apostar por la rehabilitación dentro de la comunidad. Dos enfoques totalmente diferentes para atajar problemas de salud pública. Y así llegamos a nuestra última sección. Entramos en la esfera de la sociedad, la economía y la cultura, el impacto más humano de todo esto. Bajamos a la Tierra, desde las altas esferas diplomáticas y los virus globales hasta nuestro día a día. Porque a nivel de calle, la jornada ha estado tristemente marcada por tragedias repentinas en el transporte. En el norte de Italia, un vehículo ha embestido directamente a un grupo de peatones, dejando al menos 8 heridos, mientras las autoridades aún investigan qué ha pasado. Y casi en el mismo ciclo de noticias, al otro lado del mundo, en Bangkok, un choque terrible en un cruce ferroviario entre un tren de pasajeros y un autobús ha dejado 8 muertos y muchísimos heridos graves. Son de esas noticias que encogen un poco el corazón y que nos recuerdan lo frágil e imprevisible que puede ser la rutina de nuestras sociedades modernas. Por otro lado, y esto ilustra a la perfección, aunque de una forma bastante alarmante, la dura realidad económica que hay ahí fuera. Atentos a estos datos del Reino Unido. Resulta que un número récord de inquilinos en el mercado privado está teniendo que recurrir al crowdfunding, es decir, a pedir donaciones públicas en Internet. ¿Y para qué? Pues no para darse lujo, sino literalmente para poder pagar la luz, el agua o el alquiler de la casa a fin de mes. Es un dato demoledor que nos dice muchísimo sobre lo profunda y severa que está llegando a ser esta crisis del coste de la vida. Pero bueno, para aligerar un poco las cosas y darnos un respiro muy necesario, también tenemos noticias fantásticas en el terreno cultural. Bulgaria se acaba de llevar la victoria en la histórica edición número 70 del Festival de Eurovisión. Lo han conseguido con una colaboración brutal entre la artista Dara y el grupo Bangaranga. Ha sido un auténtico temazo que se ha llevado el primer puesto en la gran final y sinceramente nos ha regalado un momento de celebración y buena energía que a toda Europa le venía de maravilla. En definitiva, hoy hemos visto cómo un solo día puede empujar al planeta en 1000 direcciones a la vez, desde portaaviones gigantes y jugadas diplomáticas de alto riesgo hasta la lucha en primera línea contra virus sin vacunas o la asfixia económica para pagar un alquiler. Todo esto nos deja una reflexión final en el aire. Con esta tormenta perfecta de fuerzas operando a la vez en todas las escalas posibles, uno no puede evitar preguntarse hasta qué punto es realmente sólido y resistente este mundo moderno e interconectado en el que vivimos. Desde luego, es algo que da muchísimo que pensar.